Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo García y en el video de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a comenzar a programar el ajedrez en Dr. Racket. Para comenzar a hacer este ajedrez, algo muy recomendable es hacer el esqueleto o el back-end del videojuego como tal. En la programación de páginas web existe dos términos, los cuales son muy utilizados. Uno de ellos es el front-end. El front-end es donde el usuario puede interactuar o utilizar la página como tal. Pero en el back-end se podría decir que son todos los procesos que hacen que una página funcione correctamente. Lo mismo pasa con los videojuegos. En el front-end vemos cómo se mueve y ataca nuestro personaje con presionar ciertos botones. Pero en el back-end hay cientos y quizás miles de comandos y funciones siendo ejecutadas cada segundo. Para este ajedrez la idea no es hacer miles de funciones, de hecho no creo que nos pasemos de las 100 funciones aproximadamente. Pero entonces comencemos a programar. Para comenzar a programar en Dr. Racket hay que tener en cuenta una serie de conceptos básicos que nos ayudarán en la creación del ajedrez. Uno de ellos es la variable. La variable es un valor el cual a través de una identificación vamos a estar utilizando todo el código. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy básico aquí. Primero debemos abrir paréntesis. Esto indica el inicio de un proceso que vayamos a realizar. Así que primero la vamos a definir. Para definir una variable o cualquier cosa debemos hacer este comando que es define. Con define ya podremos crear la variable o lo que sea que necesitemos en ese momento. Así que para crear una variable primero necesitamos una identificación. Así que vamos a poner un nombre cualquiera, el cual podamos recordar a la hora de utilizarlo en otro momento en el código. Para este ejemplo vamos a poner una variable cualquiera, por ejemplo out o auxiliar. Y le vamos a asignar un valor, en este caso el 0. Con esto ya habremos creado la primera variable, que es outs. Esto es una herramienta muy importante, ya lo veremos por qué. Una característica muy importante de las variables es que podemos ir modificando su valor mientras vayamos ejecutando el código. Un ejemplo podría ser este. Aquí tenemos la variable outs que en este momento vale 0. Lo que vamos a hacer es mostrarla en la tabla de interacciones utilizando un display. Entonces vamos a hacer display outs. Esto nos mostrará el valor de outs en la sección de interacciones. Entonces en este momento nos mostraría un 0 si le damos a ejecutar. Vamos a comprobarlo. Como pueden ver, aquí está el 0. Ahora vamos a cambiarle el valor a esta variable. Y se puede hacer de la siguiente forma. Para cambiar el valor de una variable, lo que debemos hacer es el siguiente comando, que sería set, con un signo de admiración, la identificación de la variable, que en este caso es outs, y el valor nuevo que le queramos agregar. Puede ser un dígito, puede ser una cadena, puede ser cualquier cosa. Entonces para este caso vamos a ponerlo como hola, una cadena. Cerramos paréntesis y entonces vamos a poner otro display que nos muestre ahora el valor de outs en ese momento. Así que si lo ejecutamos paso a paso, lo primero que hace el programa es definir esta variable que es outs. Luego va a mostrarla. Entonces si le damos a siguiente paso, va a pasar a la línea 4 y la va a ejecutar. Si la ejecutamos pasa lo siguiente, debería mostrarnos un 0 en la tabla de interacciones. Así que, como pueden ver, sí funcionó. Ahora, lo que va a hacer en la línea 5, que es esta, es cambiar el valor de outs por hola, una cadena. Entonces, una vez lo haya hecho, después al lado de 0 nos debería aparecer hola. Entonces vamos a probarlo. Como pueden ver, ahí aparece hola. De eso se tratan las variables. Uno puede ir modificándolas de tal forma que les sirvan en ese momento. Esto será una herramienta muy importante a la hora de realizar el ajedrez. Ya lo iremos viendo con el paso de los videos. El segundo concepto es el de vector. Un vector como tal es una bodega, donde podemos almacenar cualquier tipo de dato que queramos, ya sea una imagen, un video, un dígito o una cadena. En realidad podemos guardar cualquier cosa. Esto es una característica muy importante de Dr. Racket, que en un vector podemos guardar cualquier tipo de información. Existe una serie de lenguajes de programación en donde solo se puede utilizar una serie de información para un solo vector, mientras que Dr. Racket permite en un solo vector tener cualquier tipo de cosa.
El último concepto clave es el de matriz. La matriz como tal es un vector de vectores. En un ejemplo claro podríamos decir que es una bodega de bodegas. En la matriz podremos guardar todos los vectores que queramos. Esto nos puede servir para hacer el sistema de filas y columnas del ajedrez. Ya veremos cómo. Vamos a borrar todo esto de aquí primero. Y así que ahora les voy a enseñar cómo hacer un vector. Lo que debemos hacer es primero definir el nombre del vector o cómo lo vamos a identificar. En este caso vamos a poner ejemplo. Y este será el nombre de nuestro vector. De esta forma debemos identificarlo cada vez que lo queramos utilizar en otras partes del código. Ahora lo que debemos hacer es abrir otro paréntesis porque vamos a utilizar otro proceso que será el de la creación del vector. Para hacer esto existen dos formas. Una es hacerlo casi manual y otra es hacerlo automático. Me explico. Para hacerlo de la manera manual tenemos que primero utilizar el comando vector y hacer los propios espacios que queramos. Por ejemplo, uno que tenga esta cadena, otro que tenga un número y así. Entonces en este caso, este vector tendría solo dos espacios que ocuparían a A2, que es una cadena, y A1, que pues obviamente es un número. Luego, con esto tenemos que cerrar primero este paréntesis para definir ejemplo como este proceso. Una vez tengamos esto, ya habremos definido ejemplo como ese vector. Vamos a hacer otro más, vamos a copiar y pegar. Y vamos a colocar ejemplo 2. Listo, aquí habremos creado dos vectores de la manera manual. Ahora vamos a hacer otros dos vectores de la manera automática. Entonces primero abrimos el define, vamos a poner ejemplo 3 como, y aquí viene el proceso de la creación automática de vectores. Lo que debemos hacer es colocar el comando make vector, el cual nos permitirá hacer un vector de X cantidad de espacios y con un solo tipo de información. Aquí vemos el ejemplo. Si vamos a hacer un make vector, sería primero X cantidad de espacios, en este caso voy a poner 8 espacios, y que en cada espacio haya, no sé, un 1. Cerramos la creación del vector y luego definimos el ejemplo 3. Con esto ya tendríamos 3 vectores. Ahora vamos a crear una matriz. Así que abajo vamos a definir matriz como un vector que contenga a ejemplo, ejemplo 2 y ejemplo 3. ¿Esto qué hará? Nos creará una matriz con esos 3 vectores que ya habíamos creado anteriormente. Así que si yo defino esta matriz y luego le digo que por favor me la muestre, display matriz, lo que hará es mostrarnos el contenido de este vector, los cuales son el vector 1, o sea ejemplo, el vector 2 que es ejemplo 2 y el vector 3 que es ejemplo 3. Así que vamos a ejecutarlo. Lo que hará Dr. Racket al inicio es, primero que todo, crear este vector. Una vez creado, define ejemplo como este vector y baja el segundo. Aquí crea el segundo vector y lo define como ejemplo 2. Y al final hace un vector de 8 espacios, que en cada espacio tenga un 1, y lo define como ejemplo 3. Luego, definirá la matriz como el vector de estos 3 vectores que ya habíamos hecho antes. Y por último, nos mostrará esa matriz. Así que en la tabla de interacciones debería aparecernos un vector con estos 3 vectores dentro. Así que vamos a probarlo. Como pueden ver, está el primer vector, que es este, ejemplo. Y ejemplo en ese momento tenía a A2 y A1. Luego está el segundo vector, que tenía también a A2 y A1. Y por último estaría el vector que hicimos automáticamente, que tiene 8 espacios y en cada espacio tiene un 1. Aquí lo podemos ver, tenemos 8 unos. Entonces de eso trata los vectores y las matrices. ¿Cómo los vamos a utilizar en este programa o en este juego? Tenemos que ver los vectores como las filas. En cada fila va a ir una serie de fichas o espacios en blanco, dependiendo de cómo se mueva.
y cómo se desarrolla la partida. Luego, con estas filas de 8 espacios, porque pues el tablero de ajedrez tiene 8 casillas, lo que vamos a hacer es crear una matriz que servirá como tablero. De esa forma estaríamos utilizando los vectores y las matrices, pero eso ya lo veremos adelante. Primero me gustaría mostrarles un esqueleto que podemos utilizar para hacer el ajedrez en modo gráfico. Entonces vamos a buscarlo aquí en esta carpeta de ajedrez, y entonces esto es con el fin de mostrarles qué vamos a hacer. La idea no es copiar y pegar el código, sino volverlo a hacer con el fin de aprender más. Entonces aquí tenemos el esqueleto que hicimos. De hecho fue el 8 de junio de 2019, o sea relativamente reciente. Y como tal consiste en lo siguiente. Primero nos encontramos con este letrero que dice bienvenidos al ajedrez clásico. Luego, a través de este proceso de impresión, mostramos el tablero en modo texto. Ya veremos cómo se ve. Luego aquí vemos los vectores o las filas. Esto era de lo que les estaba hablando, sobre cómo los vectores pueden ser utilizados como filas del ajedrez y qué tan útiles puede ser. Aquí podemos ver la matriz, que es el tablero en total, y todas estas variables que vemos acá son las posiciones iniciales de cada ficha. Esto nos va a servir mucho porque con cada movimiento de las fichas, las posiciones iniciales deben actualizarse con el fin de que funcione correctamente los movimientos. Si bajamos más, vemos la opción de turnos, que fue lo que hablé en el primer video. Por cierto, si no lo han visto, tienen que ir a verlo porque es la introducción a este proyecto. Y entonces, de esto consta los turnos. Aquí establece quiénes juegan y cuándo juegan. Luego, en este proceso llamado select ficha, que contiene ficha y turno, vamos a seleccionar la ficha que queramos mover si es nuestro turno. Entonces aquí tenemos las diferentes opciones que podemos utilizar. En este caso tenemos para los peones, las torres y todo eso. Si bajamos más, encontraremos los diferentes procesos de movimiento de cada ficha, entre otras cosas. Así que si seguimos bajando estarían los movimientos y los ataques. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Por ahora vamos a hacerlo nuevo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar el tablero en el modo gráfico. Para ello vamos a mirar el proceso de impresión de un ejemplo anterior, con el fin de mirar cómo funciona y adaptarlo. Así que vamos a buscarlo aquí. Vamos a cerrar este momento. Y es este. En el ajedrez modo texto hay un proceso de impresión que nos puede servir mucho para el proceso de impresión del ajedrez gráfico. Entonces aquí lo podemos ver. Este es el proceso de impresión. Su funcionamiento es simple. Solo es una serie de ciclos anidados y finitos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Unos ciclos los cuales nos permitan dibujar el tablero en el modo gráfico. Así que vamos a cerrar esto y vamos a abrir Dr. Racket de nuevo. Cerramos esto y listo. Lo primero que vamos a hacer es abrir la librería gráfica. Eso en Dr. Racket se hace de la siguiente forma. Vamos a escribir el siguiente comando, que es require. Esto lo que hace es invocar la librería y vamos a colocar lo siguiente: graphics / graphics. Una vez tengamos esto, vamos a quitar esto de aquí. Una vez tengamos esto, lo que haremos será abrir la librería y se hace de la siguiente forma: open graphics. Con esto ya habremos abierto la librería de modo gráfico. Ahora, una vez que hayamos abierto la librería gráfica, lo que vamos a hacer es crear una ventana emergente. Ahí es donde se va a ver nuestro ajedrez en modo gráfico. Entonces lo que vamos a hacer es definir una variable cualquiera. En este caso vamos a llamarla ventana, y la vamos a definir como esa ventana emergente que vamos a utilizar. Entonces, para hacer eso, el comando es el siguiente: open viewport, y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestra ventana, como queremos que aparezca. En este caso me gustaría que apareciera como ajedrez, así. Ahora lo que debemos hacer es darle las dimensiones a esa ventana. Entonces, a mí me gusta tenerla, por ejemplo, de 1000 píxeles por 1000 píxeles, pero ya ustedes la pueden ajustar como quieran. Así que vamos a colocarlo de 1000 por 1000 y cerramos aquí y cerramos aquí. Ya con eso tendremos nuestra ventana, así que podemos comprobarlo. Vamos a darle a ejecutar y lo que hará Dr. Racket es abrir una ventana emergente, que es esta.
Ahora mismo esta ventana es de 1000 píxeles por 1000 píxeles, pero como ya les dije, ustedes lo pueden adaptar como quieran. Ahora vamos a pasar al proceso de creación de las casillas. Para la creación de las casillas del tablero se puede hacer de dos formas. Una de ellas es haciéndolo de la forma larga y otro de la forma recursiva. Primero vamos a ver cómo funciona la larga. Entonces, primero necesitamos crear unos cuadros. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un rectángulo sólido con este comando. ¿Por qué sólido? Necesitamos un rectángulo sólido porque de otra forma se vería simplemente una margen de un rectángulo o de un cuadrado. Entonces lo que necesitamos es que se vea con color en todo momento, no solo la margen. Entonces por eso necesitamos ponerlo en sólido. Ahora necesitamos decirle que lo dibuje en una ventana, y la ventana disponible ahora mismo es esta que definimos anteriormente. Entonces la vamos a colocar aquí. Cerramos esto y ahora tenemos que buscarle una posición. Para ello vamos a utilizar el siguiente comando: make posición n, pos n, y le vamos a decir en qué posición la queremos. En este caso podríamos hacerlo en la posición 100 en X y 100 en Y. Luego le vamos a dar los atributos a este rectángulo. Entonces queremos que sea de 100 píxeles por 100 píxeles para hacer una prueba. Y por último, de cualquier color. En este caso vamos a hacerlo de color negro. Tienen que ponerlo en inglés, en español no creo que les funcione. Igual ahorita podemos hacer la prueba. Entonces cerramos aquí y ahí quedaría. Ahora si le damos a ejecutar nos debería aparecer un cuadro negro en la posición 100 en X, 100 píxeles en X y 100 píxeles en Y. Así que ejecutemos. Y como pueden ver, se creó el cuadro de color negro, justo en la posición 100 en X, o sea hacia acá, y 100 en Y. Listo. Podemos hacer esto varias veces con el fin de crear todo el tablero, pero tendríamos que hacer 64 de estas. Entonces se vuelve muy tedioso. Lo mejor es hacerlo de forma recursiva. Así que vamos a ver cómo se hace en forma recursiva. Para hacerlo de forma recursiva, lo primero que vamos a hacer es crear una función. Una función son procesos que uno crea con sus atributos. O sea, no son las que vienen con el programa como tal, sino que son las que creamos. Por ejemplo, yo quiero hacer una función que se llame dibujar y voy a utilizar los atributos A, B y C. Ya veremos por qué. Hay una diferencia muy grande entre hacer una función y hacer una variable, y eso es este paréntesis que vemos aquí. Lo que hace este paréntesis es diferenciar una variable de una función. Si yo voy a hacer una función cualquiera, en este caso vamos a poner ejemplo, vemos que para crear una variable no se necesita este paréntesis, pero para crear una función sí se necesita. Entonces listo. Nuestra función recursiva se va a llamar dibujar ABC. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Bueno, lo que hace la función dibujar ABC es dibujar cada cuadro, y dependiendo de un valor, ya sea par o impar, va a dibujar o un cuadro negro o un cuadro blanco. Entonces, primero lo que va a hacer es recorrerlo de izquierda a derecha por cada fila. Cuando llegue a 8, bajará a la segunda fila a seguir dibujando. Entonces vamos a ver cómo es. Primero, bajamos aquí y vamos a poner un tipo de bandera, que es algo que nos ayuda a definir cuándo cambia de acción una función. Entonces vamos a poner que si, en este caso, C es mayor, qué pena, se me olvidó mencionar que Dr. Racket funciona en preorden, así que hay que hacer todo proceso, por ejemplo una suma, una resta, una multiplicación, pero primero con la función. En este caso vamos a ponerle un mayor acá. Nuestra función se va a llamar dibujar posición X, posición Y, fila. Yo dije que no iba a copiar código porque la idea era aprender desde cero, pero no quiero hacer este video tan largo como fue el primero, así que lo que vamos a hacer es agilizar. Entonces voy a explicar esta función, cómo funciona, y luego les voy a mostrar su proceso. Así que bueno, tenemos aquí
esta función. En total es esto. ¿Cómo funciona dibujar posición X, posición Y y fila? Bueno, lo que hace es que si la fila es mayor a 8, va a parar ahí. Esto significa que cuando ya estemos en la octava fila, ya deje de imprimir otras casillas que no existen, porque como sabemos el ajedrez es un tablero de 8×8. Entonces cuando llegue a la octava fila ya debe parar de imprimir. Entonces, después, si esto no es cierto, comenzará a evaluar lo siguiente. Si la posición en X es mayor a 800, significa que ya llegamos al final de la primera fila. Entonces lo que hará es llamar a dibujar, esta vez en X igual a 100, o sea en el inicio, y con la posición en Y aumentada 100 píxeles. ¿Por qué? Al inicio la posición Y estaba en 100, o sea el punto inicial en X y en Y era 100. Ahora hay que pasar a que el punto inicial sea en X 100, pero en Y ahora baje a 200. Eso indicaría que comenzaría a hacer las casillas en la segunda fila. Y luego le añadiremos una unidad a fila para que el programa sepa que ya casi estamos llegando al 8S, que sirve como bandera para indicar que ya se acabó el proceso. Entonces, si seguimos por aquí, miramos esta condicional que dice que si fila es un número impar, comenzará a evaluar esta zona. Esta zona de aquí dice lo siguiente: si la división entre la posición X y 100 es un número impar, lo que va a hacer es dibujar un rectángulo en la posición X y posición Y que esté en ese momento del color, y aquí me equivoqué, aquí sería el color negro. Entonces vamos a colocar negro aquí, blanco aquí, otra vez blanco acá y otra vez negro acá. Listo. Sino que esto es un código que nos compartió un compañero de nuestro grupo, el cual es muy útil, entonces decidí usarlo. Entonces listo, y vamos aquí. Si la división entre la posición X y 100 es impar, lo que hará es dibujar un rectángulo en ventana en esa posición que esté, de unas cualidades de 100 píxeles de ancho y largo, de color negro. Si no, lo que hará es dibujar un rectángulo en esa posición de 100% de color blanco. Bueno, en ambas opciones también va a llamar a dibujar de nuevo, esto con el fin de que no se quede estancado el programa o el ciclo. Entonces listo. En caso de que este condicional no se dé, pasará a esta condicional de abajo, la cual es el mismo condicional, que si la posición en X sobre 100 es impar, entonces que dibuje las casillas. De eso consta todo el ciclo. Entonces cerramos todo con buena sangría y después llamamos a la función con los atributos que le queramos dar inicialmente. En este caso queremos que inicie en la posición 100 en X, 100 en Y, en la fila 1. Entonces si ejecutamos este programa ahora como está, lo que hará es mostrarnos un tablero, pero como el fondo es blanco y estas casillas también son blancas, hay algunas que no se van a ver. Para eso vamos a cambiarlas por el color gris. Y aquí. Entonces, si ejecutamos este programa, lo que hará es mostrarnos el tablero de ajedrez. Así que vamos a comprobarlo. Vamos a darle a ejecutar. Y como podemos ver, ahí nos crea el tablero de ajedrez. ¿Qué pasa? Si no hubiéramos cambiado el color blanco por el color gris, habrían unas casillas que no se verían. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a poner esto en blanco y esto en blanco. Si lo ejecutamos, se va a ver de la siguiente forma. Como pueden ver, hay partes en las que parece que no estuviera terminado el ajedrez. Entonces por eso lo colocamos de gris. Como tal, el ajedrez no creo que tenga una regla que diga que los colores deben ser blanco o negro. Ustedes pueden colocarlos del color que quieran. Por ejemplo, les voy a mostrar mi idea, que es la siguiente. En ajedrez tengo ya una serie de fichas, que son estas, azules y rojas. Entonces ustedes lo pueden hacer del color que quieran, eso no hay problema. Así que bueno, por ahora lo vamos a poner de blanco y gris. Vamos a colocar esto aquí. Y listo. Así quedaría nuestro tablero de ajedrez. Pero ¿qué pasa? Ahora hay que añadir las fichas, que es lo más importante del ajedrez. Así que vamos a cerrar esto y vamos a comenzar el proceso de colocación de fichas.
Por cierto, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de programar es siempre guardar. ¿Por qué? Uno no sabe cuándo se vaya a ir la luz o tengamos que irnos, o cuando el programa falle, porque en el caso de Dr. Racket él puede fallar. Así que vamos a guardar de una vez. Vamos a guardarlo como ajedrez, modo gráfico, y listo. Ya con eso estaríamos a salvo. Ahora, para colocar las fichas en el tablero, lo que debemos hacer es lo siguiente. Aquí bajamos unas cuantas líneas y vamos a colocar el siguiente comando: draw bitsmap pos-n, y ahora vamos a poner la dirección en donde tengamos nuestras imágenes de las fichas. En mi caso, tengo una carpeta en el escritorio aquí que se llama ajedrez Dr. Racket. Si la abrimos, vamos a encontrar que aquí hay una serie de proyectos que estaba haciendo, pero también van a estar las fichas, que son estas. Lo que vamos a hacer es que donde esté el proyecto como tal, o el programa, o sea vamos a hacer una carpeta que tenga las fichas o las imágenes de las fichas. Ese será nuestro directorio. Así que, siguiendo esto, nuestro directorio será el siguiente. En la carpeta fichas, slash, aquí vamos a poner el nombre de la ficha. En este caso vamos a poner un peón azul, que es PAA, yo lo guardé de esta forma, y con su extensión que es .png. Cerramos aquí comillas, y cerramos ahora paréntesis. Vamos a añadir otros dos, ya veremos por qué. Ahora, tenemos que colocar este mapa de bits en algún lado, porque esto es lo que es draw bitsmap, un mapa de bits. Entonces lo que vamos a hacer es colocarlo en ventana, que es nuestra ventana disponible en el momento. Y lo vamos a poner en una posición, que sería make pos. Vamos a ponerlo en la posición 100 y 100, que es donde está la primera casilla. Y cerraríamos aquí. Aquí me equivoqué. Vamos a poner esta barra baja. Qué pena, barra baja no es. Listo, ahí ya está bien. La idea es utilizar este comando para hacer un mapa de píxeles de las imágenes. Entonces, si ejecutamos esta función, lo que hará es ponernos un peón en la posición 100 en X y 100 en Y, o sea, la primera casilla. Así que ejecutémosla. Entonces se ejecuta y como podemos ver, aquí estaría poniendo nuestro peón. Para ajustarlo tienen que tener muy en cuenta el tamaño de la imagen. Ya ustedes tienen que ir evaluando cómo quieren que se vea, si se quiere ver muy grande o no, y ya depende mucho de la resolución que le quieran poner a cada ficha. En el caso de la resolución que yo manejo para cada ficha es la siguiente. Vamos a buscar aquí en fichas, y estas manejan unas dimensiones de 73 por 88, y creo que es para todas, sí, es para todas. Manejan una dimensión de 73 por 78. Entonces, para ajustarlo, si recuerdo bien, lo podíamos poner en la posición 115, y también se podría poner en 115 para centrarlo. Así que vamos a ejecutarlo, a ver si es verdad. Y bueno, me pasé un poquito en Y, quizás unos 5 píxeles. Vamos a arreglarlo. 110 en Y. Y sí, poco a poco va mejorando. Incluso vamos a intentar en 105. Este es en mi caso, ¿no? Hay que tener en cuenta que depende mucho de las fichas que ustedes manejen y el tamaño. Y ahí quedaría perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es colocar las otras fichas. Vamos a copiar este pedazo del código unas 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Esto qué hará? Colocar las fichas en la primera fila. En este caso me equivoqué porque los peones no van en la primera fila. Entonces vamos a cambiarles de fila. Para cambiarles de fila es solo aumentarle 100 unidades. En nuestro caso, 100 unidades en X. Perdón, en Y. Entonces vamos a añadirle eso. Vamos a ponerle aquí 205 a cada una. Aquí, 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 aquí y aquí. Listo. Ahora lo que habré hecho es poner los diferentes peones
en las posiciones correspondientes. Ahora, lo que hay que hacer es colocar los peones en cada posición de X. Entonces, para esto vamos a ir añadiéndole 100 unidades en X. La primera es en 115, entonces la segunda será en 215, vamos a colocarlo aquí. La tercera es en 300, la cuarta en 500, la quinta en 500, la cuarta en 400, la quinta en 500, la sexta en 600 y así sucesivamente hasta llegar a 800. Entonces listo, cuando tengamos esto, creo que ya estarían organizadas. Vamos a ver. Ahí está, como pueden ver, las fichas están organizadas correctamente. Entonces vamos a hacer lo mismo con cada ficha, con el caballo, los reyes, todos. Ya cuando tengamos esto, podremos pasar a la parte del mouse. Por desgracia, eso es todo el tiempo que tengo en este video, así que espero que les haya gustado y estén atentos para el siguiente video, que vamos a hablar sobre el mouse, cómo sacar sus coordenadas y cómo comenzar a hacer los movimientos de cada ficha.